De origen renal, ¿a qué te refieres? O a la causa. ¿Por qué? El riñón, hay muchas cosas que Sí, vienen. síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico podría ser. ¿Qué otra causa? Una pielonefritis. Excelente. ¿Qué otra causa? Cálculos. Podrían haber cálculos, podrían haber tumores en la vía urinaria, en el riñón, en el uréter, en la vejiga, en cualquier parte de la vía urinaria. Infecciones urinarias, como bien comentaron, pielonefritis, pueden ser causa de esta hematoma, ¿no? Los objetivos de la clase son comprender la anatomía y fisiología de la vía urinaria, explicar la organización estructural y funcional tanto del riñón como del resto de las estructuras, conocer signos y síntomas más frecuentes en la patología urológica y conocer los aspectos clínicos y terapéuticos de la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Tenemos 3 clases juntas, vamos a tratar de avanzar. Comenzamos con la anatomía del riñón. Sabemos que es un órgano par en la mayoría de los casos. Recuerden que las malformaciones más frecuentes son en el aparato genitourinario. A veces tenemos 3 riñones, a veces solamente tenemos uno. El tamaño es de 12 a 14 por 4 centímetros, más o menos. Tienen una localización retroperitoneal, o sea, están detrás del peritoneo. Pesan aproximadamente 150 gramos cada uno y están cubiertos por una estructura de tejido conectivo que se llama cápsula de Gerot. Estos riñones tienen relaciones en dependencia de si son el lado derecho o el lado izquierdo. Estas relaciones son hacia adelante, sobre todo, con estructuras peritoneales como el hígado en el lado derecho. Tenemos relaciones con el duodeno, tenemos relación también con la porción hepática del colon, hablando del riñón derecho, mientras que en el lado izquierdo tenemos relación con la porción esplénica del colon, tenemos relación con el vaso, tenemos relación también con el estómago y obviamente en la cara superior y medial de ambos riñones con ambas glándulas suprarrenales, ¿no? La parte vascular la vamos a ver en un ratito. Es bastante importante lograr diferenciar la parte vascular del lado derecho con el lado izquierdo. ¿Por qué creen ustedes que es importante las diferencias en la parte vascular? ¿En qué nos ayudaría? En la parte quirúrgica es diferente operar un riñón derecho que un riñón izquierdo, no solamente por las relaciones de los órganos, sino también por la parte vascular. Muy bien, este es el riñón, aquí arriba la glándula suprarrenal. Esa estructura que se sombreó, ¿qué es? Perfecto, la corteza. ¿Esa estructura? La médula, excelente. La médula está dividida en estas subestructuras que se llaman pirámides. Las pirámides son la confluencia de tubos colectores de las nefronas que llegan hacia una estructura que se llama papila renal, ¿sí? Muy bien, la corteza y la médula juntas hacen muy bien, parénquima renal. Tenemos estas estructuras donde llega la orina después de pasar por las papilas, ¿cómo se llaman? Perfecto, cálices menores que son generalmente de 8 a 10, mientras que los cálices mayores, que es a donde llega la orina, a partir de los cálices menores son los cálices mayores. Suelen ser 3, uno superior, otro medio, otro inferior, y estos confluyen en la pelvis renal, exacto. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del riñón? La excreción de productos de desecho, ¿no? Se excreta urea, que es el derivado de los aminoácidos, se excreta creatinina, se excreta ácido úrico, se excreta la bilirrubina, derivado de la hemoglobina, y también algunos productos de las hormonas. Esa es la principal función, pero no es la única. Tenemos varias funciones bastante importantes, como la regulación del equilibrio hídrico, electrolítico, ácido-base, la regulación de la presión arterial a través de la eliminación de agua y sodio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver en un ratito. Tenemos la regulación de la producción de eritrocitos a través de la eritropoyetina. Consideremos que el 90% de ella se forma en el riñón, el 10% en el hígado, a través de las células intersticiales peritubulares, ¿no? También tenemos la producción de vitamina D y la síntesis de glucosa con la gluconeogénesis. Después del hígado, el riñón toma protagonismo en este proceso, ¿no? Les comentaba de la vasculatura renal. Aquí podemos ver a mayor detalle la parte vascular. En azul tenemos, ¿cómo se llama esta estructura? Vena cava. ¿Y esta? Grande. Perfecto. Entonces, la vena cava, que se orienta hacia el lado derecho, proyecta las venas renales que son anteriores a la parte arterial, ¿sí? Hacia adelante pueden ver que aquí está cortada la vena renal derecha y aquí tenemos la vena renal izquierda. Aquí tenemos el, ¿cómo se llama? Perfecto. ¿Y esto? Mesentérica superior. En la parte quirúrgica a veces llevamos la mesentérica superior sin querer, pero bueno. Tenemos la arteria que va por detrás y un poquito por arriba, más o menos 1 centímetro por encima de las respectivas venas, pero podemos ver acá en el lado izquierdo que tenemos una vena que llega hacia la vena renal y otra vena inferior también que llega hacia la vena renal. ¿Saben sus nombres? ¿Y esta de abajo?
la gonadal, puede ser testicular o ovárica según el sexo del paciente, y estas dos venas desembocan en la vena renal izquierda, a diferencia de la vena renal derecha que no desemboca ni la suprarrenal ni la vena gonadal, que desembocan en la cava, ¿no? Importante. Entonces, la arteria renal o la vasculatura renal tiene una arteria y una vena en la mayoría de los casos, ¿no? Se ha descubierto que en cadáveres que hasta un 25% de nosotros tenemos alguna alteración en cuanto a la vasculatura renal, y la mayoría son duplicidades de arteria, pero bueno, generalmente este es el escenario, ¿no? Tenemos una arteria renal que tiene un 25% del gasto cardíaco, es bastante sangre que pasa a través de la arteria renal. Esta arteria renal se divide en arterias segmentarias, como pueden ver en la imagen, anterior y posterior. A su vez, la segmentaria anterior se divide en superior e inferior, y de igual manera la posterior superior y posterior inferior. Son las arterias segmentarias, que se dividen en arterias interlobulares, que son las que circunscriben a estas estructuras que dijimos que se llaman pirámides, ¿verdad? Las pirámides, exacto. Después de eso vienen las arterias arqueadas o arcuatas, que se dividen en arterias interlobulares, arteriolas aferentes, capilares glomerulares y arteriolas eferentes. Estos tres últimos conceptos, ¿a qué le hacen recordar? ¿A qué les hace recordar? La nefrona, ¿sí? La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Cuántas hay? Más o menos 1 millón por cada riñón. Y estas nefronas constan de varias partes, ¿no? Tenemos el glomérulo renal, tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal y el tubo colector. Hablemos del glomérulo renal. Este glomérulo tiene dos partes, a su vez, se divide en la parte vascular, los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Los capilares glomerulares se componen de arteriola aferente, por donde llega la sangre, ¿no? Se distribuyen a través de los capilares y sale una arteriola eferente, ¿sí? Muy bien. A través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman va a pasar toda la sangre y va a generarse algo que se llama filtrado glomerular. Y para que sea efectivo este filtrado necesitamos algunos aspectos que se deben cumplir. Primero, las presiones. Ya sabemos que por física los líquidos van de una zona de mayor presión a otra de menor presión. Necesitamos considerar también los pesos moleculares de las sustancias que pasan a través de la sangre, y también las cargas que tienen los componentes sanguíneos. Entonces, si vemos a detalle, en esquema obviamente, esta unión del capilar glomerular con la cápsula de Bowman, más o menos vamos a tener estas estructuras. En primer lugar, el endotelio capilar, que es fenestrado, o sea, deja pasar algunas sustancias. En azul tenemos la membrana basal, que tiene carga negativa, quiere decir que va a permitir el paso de sustancias con carga positiva. Y por último tenemos los podocitos, que tienen unas ramificaciones de su citoplasma, generando poros en hendidura que solamente permiten pasar estructuras o sustancias de menos de 70.000 Dalton, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando evaluamos las presiones, que es un punto importante, como les comentaba, para tener un filtrado efectivo, tenemos que considerar que la presión hidrostática en la arteriola aferente, con la que llega hacia los capilares, propiamente dichos, es aproximadamente de 60 milímetros de mercurio. Esta presión que tienen los capilares tiene que contrarrestarse a las presiones que ya tenemos en la cápsula de Bowman, que es aproximadamente de 18 milímetros de mercurio. Una vez que muchas sustancias por diferencial de presión pasan hacia la cápsula de Bowman, tenemos a este nivel más o menos de las arteriolas, ya los capilares un poquito más lejanos, una concentración de proteínas generando algo que se llama presión coloidosmótica o presión oncótica. Eso es aproximadamente 32 milímetros de mercurio. De tal manera que la presión de filtrado eficaz es alrededor de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Si hacemos la operación aritmética nos da 10 milímetros de mercurio. Con esta presión de filtrado, ¿cuándo se forma? 125 mililitros por minuto, lo que equivale a 180 litros al día de filtrado. No orinamos 180 litros. Entonces, más o menos orinamos de 2 litros a 2 litros y medio al día. Y obviamente aquí entra a tallar mucho la otra parte de la nefrona, que son los túbulos y su potencial de reabsorción. ¿Qué ocurre en el glomérulo en situaciones normales? ¿Qué es lo que pasa hacia la cápsula de Bowman? Pasa agua, pasan electrolitos, pasan aminoácidos, pasa glucosa, pasa la creatinina, la urea y el ácido úrico. Mientras que no debería pasar, y se considera algo patológico si lo encontramos nosotros en la orina, proteínas, eritrocitos, proteínas por su carga obviamente negativa, eritrocitos por su gran tamaño, los ácidos grasos, que todos están, mayoría unidos a proteínas, no deberían pasar hacia la cápsula de Bowman, ¿no?
creatinina, urea y ácido úrico, una vez que pasan, se absorben muy mal en los túbulos del nefrón y se excretan. Entonces, después de que continuamos de la cápsula, por la cápsula de Bowman, el filtrado pasa hacia el túbulo contorneado proximal. En este túbulo se reabsorbe más o menos el 65% de sodio, cloro, bicarbonato, potasio y agua. Y se absorbe el 100% de glucosa y aminoácidos a través de mecanismos de cotransporte, ¿sí? Sobre todo con el sodio. La función secretora en este túbulo no es tan relevante como en los túbulos más distales, pero consideremos también que se secretan ácidos orgánicos, bases e iones de hidrógeno. En el asa de Henle, en la rama descendente, se sigue reabsorbiendo agua, urea y sodio. El 25% de la urea se absorbe a este nivel. En la rama ascendente gruesa se sigue absorbiendo sodio, el otro 25% que quedaba pendiente, cloro, potasio, bicarbonato, calcio y magnesio. También hay una función secretora de iones hidrógeno que se mantiene en el túbulo contorneado distal y también en los túbulos colectores. Aquí también en el túbulo contorneado distal se sigue reabsorbiendo sodio, cloro, potasio, bicarbonato, calcio, magnesio y sobre todo agua por acción de una hormona. ¿Cuál es esta? Perfecto. También en el tubo colector hay acción de la hormona antidiurética para la reabsorción de sodio y agua. Muy bien. Aquí les he traído una pequeña lámina sobre los diuréticos, la acción. Pueden tomar una foto si ustedes desean. A nivel del túbulo contorneado proximal tenemos los inhibidores de la inversa carbónica como la acetazolamida. A nivel del asa de Henle, los diuréticos de asa que conocemos, sobre todo la furosemida, ¿no? Inhiben al importador sodio, potasio 2-cloro. A nivel del túbulo contorneado distal tenemos la hidroclorotiazida a través de la inhibición del importador sodio-cloro. A nivel de los tubos colectores tenemos, por ejemplo, la espironolactona, y tanto a nivel de los túbulos contorneados distales y tubos colectores tenemos a los inhibidores de canales de sodio, como el amiloride y el triamtereno, ¿no? Muy bien, hablemos un poco del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el esquema que se les ha presentado hasta el momento es algo, bastante didáctico, pero en realidad los túbulos contorneados distales tienen una estrecha relación con el glomérulo renal. Se disponen generalmente de esta manera. Este es un corte transversal del túbulo contorneado distal y aquí podemos ver algunas células especializadas que se llaman mácula densa. Y también tenemos, fuera del glomérulo, células mesangiales y tenemos células yuxtaglomerulares. Por un lado, la mácula densa se encarga de detectar a nivel del túbulo contorneado distal cambios en la concentración de agua y sodio. Si la mácula densa se identifica disminución de la concentración de agua y sodio, y por otro lado las células extraglomerulares detectan cambios en una disminución de presión, a través de las células yuxtaglomerulares se produce renina. ¿Qué hace esta renina? Convierte el angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1, la que a través de la enzima convertidora de angiotensina, ECA, producida en el pulmón, se forma angiotensina 2. Entonces, a través de 3 mecanismos logramos un control de la presión arterial. Ya dijimos que la renina se secretó porque se detectó baja concentración de agua y sodio y se detectó bajas presiones. Entonces, la angiotensina 2 hace su efecto en las arteriolas a través de la vasoconstricción periférica, a través de la estimulación de la hipófisis y de la secreción de antidiurética, perfecto, y del estímulo de la zona glomerular de la corteza suprarrenal, de la glándula suprarrenal, para la producción de aldosterona. Acá tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona que actúa la ADH, la aldosterona, sobre los túbulos contorneados distales y tubo colector para aumentar la presión a través de la reabsorción de agua y sodio, ¿no? Esto genera un feedback negativo y se disminuye la secreción de renina. Muy bien, la orina se produce, sale a través de los tubos colectores, llega hacia la papila renal, cálices menores, mayores, pelvis y llega hacia el uréter, ¿sí? Desde ahí, desde que se produce la orina y sale a través de los tubos colectores, no hay ningún cambio hasta el final, ¿ya? Entonces, el siguiente órgano es el uréter, que es un órgano tubular que mide de 25 a 30 centímetros hasta 4 milímetros de diámetro aproximadamente, ¿no? Tiene algunas capas. Si hacemos un corte transversal de este órgano, podemos ver que tenemos una mucosa urotelial, tenemos un tejido muscular también, una capa longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, y por fuera tenemos una capa adventicia de tejido conjuntivo donde suele haber una red de vasos sanguíneos que nutren al uréter, ¿sí? El uréter no se nutre, no se irriga por un solo vaso, sino varios que se enlazan, como pueden ver acá en el esquema, se ve un poquito, ¿no? Se enlazan en toda la adventicia del uréter. Este uréter tiene 3 porciones, una porción proximal, una porción media y una porción distal. La separación de estas porciones está dada por el hueso, por la articulación sacroiliaca, ¿no? Proximal
a la porción más cefálica de la articulación sacroiliaca tenemos el proximal, mientras que por abajo el distal. Fisiológicamente tenemos tres estrecheces, ¿sí? Primero, cuando la pelvis renal se convierte en uréter, o sea, cuando se une la pelvis renal con el uréter, tenemos la primera estrechez. Tenemos también, cuando el uréter cruza por delante los vasos ilíacos, también tenemos otra estrechez. Y tenemos la estrechez más severa o la parte más angosta del uréter, que es la unión del uréter con la vejiga, la porción intramural de este uréter. ¿Por qué es importante saberlo? Porque los cólicos nefríticos, los cólicos producidos por el descenso de un cálculo, se producen cuando los cálculos justamente pasan por estas tres partes, ¿no? del uréter. Este es un corte transversal de qué estudio? Perdón, axial de qué estudio? Exacto, es una tomografía sin contraste. Lo vimos en la mañana con sus compañeros, los cálculos se ven como imágenes hiperdensas en una tomografía sin contraste. Sí, acá vemos un cálculo pequeño que está más o menos a este nivel, en la unión urétero-vesical del lado izquierdo del paciente. Entonces, sabiendo que el uréter a este nivel tiene una estrechez, sabiendo que el grosor es de 4 milímetros, es diferente el manejo, el abordaje que le vamos a dar a este paciente con este cálculo, a este otro paciente que tiene este cálculo en el mismo lugar. Yo no sé cómo llegó esta paciente con un cálculo de ese tamaño, pero se presenta a veces, ¿no? Entonces, obviamente este paciente, lo más probable es que bote la piedra, mientras que esta paciente tuvimos que intervenir. Bien. Llega la orina a la vejiga. La vejiga es un órgano hueco que almacena la orina, es un órgano básicamente de almacenaje, para después expulsarla con la micción. La capacidad es variable, depende de la edad, depende del sexo, ¿no? Pero en general se considera que de 300 a 500 centímetros cúbicos es lo normal. La vejiga por dentro está revestida también por el mismo urotelio o el epitelio de la vía urinaria, que viene desde los riñones hasta abajo, ¿sí? Desde las papilas renales hacia abajo. Las relaciones son variables según el sexo del paciente. En la mujer, por ejemplo, detrás de la vejiga tenemos esta estructura que es, esta estructura, la vagina, y hacia adelante la sínfisis del pubis. Mientras que en el hombre, esto es la vejiga y tenemos por atrás vesículas seminales, ¿no? El recto, y hacia abajo tenemos obviamente la próstata, hacia adelante la sínfisis del pubis. Muy bien. Entonces, en la vejiga también tenemos el recubrimiento del urotelio. Este urotelio es una capa de un epitelio de transición que generalmente es de 8 a 10 capas de células, y después, un poco más profundo, tenemos el músculo de la vejiga, que es el músculo detrusor, ¿sí? Si nosotros dividimos a la vejiga en algunas porciones, lo van a ver cuando hagan su práctica con las uretrocistoscopías, la podemos dividir en cúpula, en fondo, en trígono y en cuello de vejiga. El trígono es la estructura que está delimitada por los, ¿cómo se llaman estos huequitos? Meatos ureterales, y el cuello de vejiga, eso es el trígono, ¿sí? Bueno, las paredes laterales también, ¿no? Que no están en el esquema. Esta vejiga tiene una inervación bastante completa. Tenemos, por un lado, una inervación autónoma, parasimpático, simpático, y también tenemos una inervación somática. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, cuando vamos a abordar desde el punto de vista terapéutico problemas de hiperactividad vesical, es importante saber todo esto. La vejiga, en el urotelio, tenemos receptores muscarínicos M2 y M3 que son estimulados por vías parasimpáticas. ¿Qué pasa si nosotros estimulamos de forma parasimpática a la vejiga? ¿Cuál es la consecuencia clínica? ¿Perdón? La micción, o sea, se contrae, ¿sí? Se contrae la vejiga, el músculo detrusor se contrae. Mientras que los receptores beta 3, que responden a una inervación simpática, si nosotros los estimulamos, ¿qué ocurriría? Lo contrario, ¿no? Muy bien. Cuando tenemos una vejiga hiperactiva, una vejiga que se contrae más de la cuenta, utilizamos nosotros antimuscarínicos o anticolinérgicos para evitar la estimulación simpática producida por en estos receptores, o podemos utilizar también betamiméticos, o sea, estimular la parte simpática para evitar estas contracciones sobre la vejiga. Bueno, en el cuello de vejiga tenemos también receptores alfa-1, que son receptores motorsomáticos, ¿no? Que también podemos nosotros tratarlos con algunos medicamentos que son sobre todo relevantes en el tratamiento de síntomas urinarios en el varón, ¿sí? Muy bien, entonces la micción es un proceso fisiológico que consta de dos partes. En primer lugar, una fase de llenado,
que es la fase en la que estamos todos nosotros ahorita, ¿no? Estamos tranquilos, la vejiga se va llenando poquito a poco porque la orina no se deja de producir. Es una vejiga relajada, es una vejiga que amerita de un compliance vesical adecuado. ¿Qué es el compliance? Es la elasticidad que tiene, la propiedad que tiene cualquier cuerpo de distenderse adecuadamente a baja presión para poder llenarse de algún volumen, ¿no? Generalmente a los 150 centímetros cúbicos se presenta el primer deseo miccional, pero podemos nosotros tener un deseo miccional máximo hasta los 500 centímetros cúbicos. Vamos al baño, relajamos el esfínter urinario externo y se produce la fase de vaciamiento de la micción. Se produce por una contracción del detrusor y una relajación del esfínter externo. La contracción del detrusor es involuntaria, ¿sí? No se olvide, uno puede empujar lo que quieras, pero el detrusor, por más que uno empuje, no se va a contraer. Empujas un poquito, pero no se contrae el detrusor. Entonces, si nosotros tenemos alterada la fase de llenado, por ejemplo ahorita, ¿qué síntomas pudiéramos tener nosotros? Por ejemplo, la urgencia. ¿Alguien me puede decir qué es la urgencia? Levanten la mano, por favor. ¿Perdón? No, es por la quiuria. Necesidad imperiosa. Perfecto, necesidad imperiosa. Por la quiuria, lo que mencionaste, el aumento de la frecuencia miccional. ¿La nicturia qué es? Por la noche más de una vez, ¿sí? ¿Y la disuria? Dolor para orinar. Dolor para orinar. Mientras que si tenemos alterada la fase de vaciamiento en la micción, podemos tener algunos síntomas como la disminución del calibre del chorro, un chorro delgadito, probablemente la necesidad de pujar para orinar, ¿no? Los pujos, y la sensación de tenesmo vesical. ¿Alguien me puede comentar qué es el tenesmo vesical? Exactamente, ¿no? Uno orina y siente que todavía queda un poco de orina dentro, ¿verdad? Perfecto. Continuamos. El pene es el órgano copulador en el varón. Es inervado por la arteria pudenda, que es rama de la ilíaca interna. Tenemos la arteria dorsal, la arteria cavernosa, la arteria bulboesponjosa también, que llega hasta el glande. Y si hacemos nosotros un corte transversal en el cuerpo del pene, debajo de la piel, podemos encontrar varias estructuras, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, la fascia superficial, la fascia de Kohler, la fascia profunda, que es la fascia de Buck, ¿no? Que engloba varias estructuras vasculares, las venas dorsales superficial y profunda, las arterias circunflejas, la arteria dorsal profunda también, y tenemos estas estructuras, ¿cómo se llaman? Cuerpos cavernosos, y esta de acá, cuerpo esponjoso, exacto. Estos cuerpos cavernosos son sinusoides vasculares, se llenan de sangre cuando hay excitación, ¿verdad? Hablábamos temprano con sus compañeros de que la fractura de pene, que se conoce, es la fractura de cuerpos cavernosos, y es una ruptura de la túnica de la fascia de Buck. Se rompe, se abre y obviamente sale toda la sangre que estaba contenida dentro de los cuerpos cavernosos, ¿no? Muy bien. Dentro del cuerpo esponjoso del pene tenemos a la uretra. La uretra también está revestida por el urotelio, el mismo urotelio, y se divide en dos partes, uretra posterior y uretra anterior. La uretra posterior, en el hombre obviamente tenemos uretra prostática y uretra membranosa. Esta uretra membranosa es la que está incluida dentro del esfínter urinario externo, ¿sí? Es sumamente importante porque es un reparo anatómico desde el punto de vista quirúrgico para el manejo del crecimiento benigno de próstata. Mientras que la uretra anterior tenemos la uretra vulvar, que es la parte más ancha de la uretra vulvar. Tenemos la uretra peneana, ¿no? Que en la parte más distal tenemos la fosa naricular y el meato urinario. Los testículos son órganos glandulares que están en una cavidad que se llama escroto. Se forman más o menos a partir de la séptima semana de desarrollo embrionario, y a partir de las 32 semanas aproximadamente comienzan su descenso hacia la cavidad escrotal. Este descenso en la mayoría de los casos se completa en el nacimiento, pero puede todavía algunos después del nacimiento completarse y continuar su descenso hacia la cavidad escrotal. Cuando van descendiendo, los testículos arrastran consigo muchas estructuras de la pared abdominal, formando todas las capas del escroto que se ven por acá, ¿sí? Son 7 capas del escroto: la piel, fascia espermática externa, tenemos el cremaster, fascia espermática interna, tenemos las túnicas, la túnica vaginal con su lámina parietal y su lámina visceral, ¿no? Y después tenemos la gónada, que es el testículo cubierto por una membrana que se llama túnica albuginea, ¿sí? Aquí arriba, ¿qué tenemos? Perfecto, el epididio. El epididio, que no es más que la confluencia de los túbulos seminíferos, ¿sí? Los túbulos seminíferos son la parte funcional del testículo, podemos verlo en este esquema. Aquí podemos ver claramente un corte transversal de un túbulo seminífero, y vemos
que de forma centrípeta se van desarrollando los espermatozoides, ¿no? Tenemos las células de Sertoli, las células de soporte, ¿no? Que secretan, por ejemplo, la hormona antimuleriana, la hormona inhibina, y forman una barrera hematotesticular. Estas células de Sertoli son estimuladas por la hormona folículo estimular. Perfecto. Mientras que en el intersticio, en el esquema estaría por acá más o menos en la microfotografía, tenemos a estas células que son las células de Leydig, que se encargan de secretar testosterona y son estimuladas por perfecto, la LH o ICCH, ¿no? Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Muy bien. Continuamos. Historia clínica y exámenes auxiliares en urología. Es importante recoger alguna información, esto obviamente con todos los pacientes en todas las especialidades, pero específicamente en urología hay que tener en cuenta sobre todo la edad. ¿Por qué? Porque hay tumores que son más frecuentes en jóvenes que en adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, el tumor de Wilms es un tumor de riñón que tiene una triple estirpe histológica y es mucho más frecuente en los niños, sobre todo de 2 a 3 años. No hay niños menores, incluso en niños menores tenemos que considerar otra posibilidad diagnóstica en algún tumor renal. Mientras que los tumores testiculares son frecuentes en la segunda y tercera década de la vida, ¿no? Mientras más vamos envejeciendo los varones, es menor la probabilidad de la ocurrencia de un tumor testicular. El género es importante, el tumor de uretra es más frecuente en mujeres, es el único tumor urológico que es más frecuente en mujeres, tumor de uretra, ¿sí? En fin, el estado civil, la ocupación, sobre todo por la exposición a algunos factores de riesgo. Muy importante el tabaquismo. El tabaquismo lo van a ver en su clase de tumor de vejiga, es el factor de riesgo más importante, se asocia hasta el 80% de los casos con tumor de vejiga. La procedencia de los pacientes es importante también. Hay algunas enfermedades que son endémicas, como en Egipto la presencia de un parásito, el esquistosoma hematobium, que está relacionado con un tumor de vejiga especial, que es un tumor de estirpe epidermoide, ¿sí? Muy bien, recogemos también durante la anamnesis el motivo de la consulta, desarrollamos, como saben, la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad del paciente y algunos antecedentes, ¿no? Tanto personales como familiares. El cáncer de próstata es importante evaluar los antecedentes familiares, sobre todo de papá o hermano. De igual manera, cáncer de riñón u otras patologías, por ejemplo la criptorquidia, también es importante recoger los antecedentes de los familiares. Por ejemplo, el ejemplo que les puse en la primera lámina, si el motivo de consulta es hematuria, la enfermedad actual podría desarrollarse más o menos así, ¿no? Paciente que acude con hematuria, duele o no duele, ¿no? Sin dolora, en este caso de 3 años de evolución, ya tenemos un tiempo de enfermedad que resulta ser recurrente, resulta ser autolimitada. El paciente expulsa coágulos también de forma alargada y se asocia a la pérdida de peso de aproximadamente 5 kilos en los últimos 4 meses. Con la anamnesis ya más o menos yo voy orientando mi diagnóstico. Tenemos expulsión de coágulos alargados que me sugiere que la sangre no viene de abajo, viene de arriba y ha tenido que pasar por el uréter para adoptar toda esta forma, ¿no? Se dice, doctor, yo boto fideitos negros, te lo dicen tal cual. Entonces yo sospecho que el sangrado es alto. Tengo una pérdida de peso importante en los últimos meses. Me sugiere a mí que hay por ahí probablemente un proceso oncológico. Entonces vamos orientando nuestro diagnóstico según lo que nos dice el paciente. Muy bien. Los síntomas generales, sobre todo fiebre, malestar general, escalofríos, ¿no? ¿Qué me pudieran sugerir? Algún proceso infeccioso, ¿no? Obviamente en urología tenemos infecciones altas, infecciones bajas, pielonefritis, cistitis, respectivamente, y la fiebre, el malestar, dolor lumbar, generalmente se asocian a pielonefritis. La cistitis no suele dar tantos síntomas generales, pero pérdida de peso, ya lo mencionamos, y tenemos algunos síntomas del tracto urinario inferior, que es, creo yo, lo más relevante en esta charla. Ahora, si el paciente me comenta o yo le pregunto al paciente si orina muy frecuentemente, ¿cómo describo este síntoma? Perfecto. Si te dice que orina por la noche muchas veces. Victoria. Muy bien. Urgencia, ¿no? Cuando tengo que correr para llegar al baño. ¿Necesidad de pujar para orinar? Pujos. Pujos. ¿Ah? Y después de orinar siento que queda orina. Perfecto. ¿Orino con sangre? Hematuria. ¿Se me escapa la orina? Incontinencia urinaria. Perfecto. Muy bien. Hay muchos otros síntomas y signos, entre ellos el goteo posmisional, disminución del calibre del chorro, ¿no? Descargo uretral. El descargo uretral es pus a través de la uretra. Es bastante frecuente en nuestro medio. Si tengo un paciente con descargo uretral, varón, obviamente, ¿en qué patología puedo pensar? ¿Perdón?
¿Qué ETS? Gonorrea, perfecto. Gonorrea o clamidia también, ¿sí? Descarga uretra. Lesiones genitales, el paciente dice, doctor, me ha salido un granito, me ha salido una ampolla, me ha salido una, bueno, no te dice úlcera, pero un huequito, ¿no? Algo así. Y la presencia de dolor en cualquier parte de la vía urinaria, puede ser en la parte lumbar, puede ser en los genitales, puede ser suprapúbico, ¿no? Quiero hacer un poquito de hincapié en los dolores lumbares, específicamente el cólico nefrítico, que es conocido como cólico renal. Las mujeres lo van a entender perdón, un poquito mejor porque es un dolor, como dice su nombre, de naturaleza cólico, o sea, va, viene, similar al dolor de la menstruación o el dolor incluso del parto, ¿no? Es un dolor muy intenso, se describe como el dolor más intenso que soporta el ser humano. Tiene una escala visual analógica 10 de 10, hay que ser empáticos con los pacientes en los que sospechan un cólico nefrítico. Está generalmente localizado en la región lumbar, pero no se queda ahí, se irradia hacia adelante y hacia abajo. Se irradia hacia la misma región abdominal, puede ser flanco, si del lado derecho, flanco derecho, o ilíaca del lado derecho, puede llegar hacia los genitales, llega al escroto, a la zona medial del muslo, a los labios mayores si es mujer, ¿no? Tengamos en cuenta los diagnósticos diferenciales, sobre todo con un lumbago. Es bastante frecuente que lleguen los pacientes con lumbago pensando que es un problema de riñones. Doctor, camino, me duele la planta de los pies, debe ser los riñones. No tiene absolutamente nada que ver. Es un dolor que no calma con el reposo, a diferencia del lumbago, ni se exacerba con los cambios de posición o el esfuerzo físico, a diferencia del lumbago. Entonces, cuando tengamos un dolor lumbar, siempre hay que preguntar por estas características del dolor. Puede estar acompañado con fiebre, si tenemos pielonefritis, puede haber náuseas, vómitos o presencia de hematuria, ¿no? Es, como les comentaba, una urgencia médica bastante frecuente y hay que tener bastante cuidado. El examen físico obviamente depende de la anamnesis, depende de la historia clínica, bueno, lo que nos haya referido el paciente. Nosotros vemos un paciente y tenemos sí o sí que ver cómo está el paciente, se ve bien, se ve mal, los signos vitales, cómo están la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿no? Siempre posoperados hay que tener bastante cuidado. Hay que evaluar el tejido celular subcutáneo buscando edemas, ¿no? Los miembros inferiores. Hay que palpar el abdomen. Tenemos que buscar cicatrices. Esto es la costilla del paciente, por acá está el ombligo y esta es una cicatriz. Este es un paciente que operamos de una cirugía de cálculos, una nefrolitotomía percutánea, y los residentes me dijeron que no tenía ninguna intervención quirúrgica. Cuando llegamos ya para operar encontramos esta cicatriz. Obviamente dificulta el procedimiento quirúrgico, no es lo mismo operar a un paciente sin antecedentes, ¿no? Hay que palpar masas abdominales. Antiguamente existía esta triada clásica de hematuria, dolor abdominal y masa palpable. ¿Qué me sugería? Tumor renal, exacto. Un tumor renal antiguamente se diagnosticaba ya con hematuria, dolor abdominal y masa palpable, y obviamente el paciente llegaba en estadios muy avanzados de la enfermedad. Ese paciente ya, lastimosamente, el pronóstico era muy malo. Actualmente más del 60, casi el 70% de los tumores renales se diagnostican de forma incidental. Doctor, que me iban a operar de la vesícula, me hicieron una ecografía y me detectaron un tumor en el riñón. Entonces, la mayoría de los tumores renales, afortunadamente, ahora se detectan de forma oportuna. Tenemos que evaluar también la presencia de globo vesical. Doctor, hace 2 días no orino. Y se le ve, pues, obviamente, una gran tumoración blanda a nivel suprapúbico, dolorosa, ¿no? Que amerita, obviamente, la resolución con urgencia de la colocación de una sonda Foley. Este examen físico puede incluir la evaluación de genitales externos, sobre todo, por ejemplo, si el paciente refiere alguna masa en los genitales. ¿Qué les sugiere esta imagen a ustedes? ¿De pH? ¿Qué otra opción? Bueno, básicamente lo mismo. ¿Qué otra cosa? Sífilis. No necesariamente, la sífilis es una úlcera. Cáncer, eso es un tumor, ¿sí? Los tumores en el pene, acuérdense, son sobre todo en glande y en prepucio, ¿no? Pueden confundirse sí con verrugas genitales por BPH, pero bueno, eso es definitivamente un tumor. Entonces, si el paciente, por ejemplo, llega por dolor lumbar, no le voy a examinar los genitales, ¿no? Depende mucho del motivo de consulta del paciente. En urología hay que tener bastante cuidado porque se presta para muchas malas interpretaciones por parte del paciente. Tenemos nosotros que realizar un tacto rectal, lo mismo, según la edad del paciente, ¿no? El tacto rectal, ¿para qué utilizamos el tacto rectal? ¿Qué buscamos con el tacto rectal? Próstata, ¿perdón? Hiperplasia, ajá, ¿qué más? Dolor no tanto, prostatitis no tanto, masa, podría ser. En realidad el tacto rectal es parte del tamizaje para el diagnóstico precoz de cáncer de próstata. Está el tacto rectal y está el PSA, ¿sí? Que es el examen de sangre, el antígeno prostático específico.
Ahora, el tacto rectal y el PSA, como parte del tamizaje, se indican en pacientes de 50 a 75 años, generalmente, a menos que tengan algún factor de riesgo, ¿no? Ascendencia afroamericana o familiares, como les comentaba, de primer grado, papá o hermano con cáncer de próstata. Esta evaluación comienza a partir de los 45, pero si no, a partir de los 50. Entonces, con el tacto rectal hay que tener también bastante cuidado. Si la persona, el varón llega a los 40 años con un dolor suprapúbico, yo no tengo por qué ofrecerle un tacto rectal, ¿no? Es parte del tamizaje y tiene sus indicaciones. Necesitamos evaluar la región lumbar, tenemos que hacer una puniopercusión, ¿no? Si es que sospechamos un cólico nefrítico, sospechamos una pielonefritis, y tenemos que evaluar, maniobra de Giordano, ¿no? La puniopercusión. La evaluación de los puntos pielorrenoureterales si son dolorosos, ¿no? Asimismo, en la evaluación de genitales externos, no solamente la inspección, sino también la palpación, por ejemplo, de los testículos. Los testículos, ¿qué enfermedades ¿con qué enfermedades pueden verse afectados los testículos? Varicocele, muy bien. Torsión, perfecto. ¿Qué más? Tumores, criptorquidia, ¿no? Hay varias posibilidades diagnósticas. Orquipididimitis es bastante frecuente. Entonces nosotros tenemos que palpar el testículo. El signo de Prehn es parte de la palpación de los testículos y consiste en elevar el testículo. Nada más, eso es todo. Entonces, es un signo de Prehn positivo cuando al elevar el testículo el paciente resulta aliviado de su dolor. Si alivia el dolor es una maniobra de Prehn positivo y me sugiere a mí una naturaleza inflamatoria del dolor testicular con el que viene el paciente, ¿sí? Hay que ver lesiones, como comentamos, hay que ver la consistencia de los genitales también, de los testículos en este caso, la presencia de nódulos, el aumento de volumen del testículo y un proceso que se realiza sobre todo en niños que es la transiluminación, ¿no? Esta transiluminación resulta positiva ¿en qué casos? Perfecto, el hidrocele. El hidrocele es la presencia de líquido en niños, líquido peritoneal que llega hacia acá por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Hablamos hace un ratito que el testículo al bajar arrastra todo y arrastra también el mismo peritoneo que se transforma o se llama en el escroto túnica vaginal. Entonces, a través de ese conducto que queda, que a veces no se cierra, puede llegar líquido peritoneal y se llena y se hincha y se así transilumina, ¿no? Tenemos que incluir también evaluación ganglionar. Incluye la evaluación ganglionar inguinal, sobre todo en estos casos, donde hay tumoraciones, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, linfogranuloma venéreo, herpes, pueden producir también compromiso ganglionar. Y si tenemos un tumor de testículo, tenemos que evaluar los ganglios supraclaviculares. La enfermedad tumoral testicular hace metástasis a través de la vía linfática, la gran mayoría de las estirpes germinales, y pueden llegar hasta la zona supraclavicular. Bien, la hematuria es un síntoma bastante frecuente. Ya obviamente las imágenes que presentamos al principio son imágenes de una hematuria muy severa, a diferencia de esta hematuria que podría clasificarse como una hematuria leve y puede corresponder desde infecciones urinarias hasta patología litiásica, cálculos o patología tumoral. Puede ser con dolor, sin dolor, puede expulsarse o no expulsarse coágulos, ¿no? Como les comentaba, el tacto rectal de los 50 a los 75 años como parte del tamizaje. En el tacto rectal nosotros logramos identificar algunas características de la próstata. El tamaño de la próstata lo palpamos y nosotros vemos si es de 2 centímetros por 2 centímetros, de 3 por 2, de 3 por 3, de 5 por 6, ¿no? La próstata puede llegar a crecer bastante en un contexto de hiperplasia benigna de próstata. Y tenemos que evaluar la consistencia de esta próstata, ¿sí? La consistencia normal fibroelástica o fibromuscular de la próstata se compara con la punta de la nariz, ¿sí? Pueden tocarse ustedes y es lo que se puede esperar, completamente normal, completamente fisiológico en un adulto, ¿no? Mientras que la consistencia dura, como la frente, por ejemplo, o los nudillos, nos sugiere a nosotros presencia de algo que nos sugiere un tumor maligno. Recuerden que ni el PSA ni el tacto rectal son diagnósticos de cáncer. Si nosotros hacemos un tacto rectal y nos parece un poco sospechoso, no podemos decirle al paciente que tiene cáncer, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado. De igual manera evaluamos el dolor. Normalmente el tacto rectal no es doloroso, incomoda obviamente, pero no suele doler. Vemos los bordes de la próstata, si son o no son palpables. Vemos si es que la próstata se mueve o no se mueve. Si hay un cáncer que está extendido, la próstata se adhiere a planos profundos y eso no se puede mover. Y la persistencia del surco mediano en la próstata. Dentro de los exámenes auxiliares en urología tenemos bastantes
que podemos utilizar. En primer lugar, el hemograma, sobre todo si tenemos sospecha de infección urinaria, puede haber leucocitosis, desviación izquierda. Si tenemos un examen de orina, ¿no? Podemos encontrar leucocituria, podemos encontrar esterasa leucocitaria positiva, nitritos positivos o presencia de microhematuria. Mientras que el urocultivo puede ser positivo o negativo. Aquí me quiero detener. Levánteme la mano, por favor. ¿Alguien sabe qué es la bacteriuria asintomática? La presencia de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias de una sola especie que no produce síntomas. Bien, eso es claro, un cultivo positivo en alguien que no produce síntomas, ¿no? Perfecto. Esta bacteriuria asintomática tiene solamente dos indicaciones para que nosotros la busquemos. ¿Cuáles son? Embarazadas y diabetes. No. Embarazadas es una, la otra. No, diabéticos tampoco. ¿Embarazo sí es una? No, tampoco. El embarazo y los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones urológicas. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer una disrupción de la mucosa y vamos a poner en contacto esa orina con algún germen al torrente sanguíneo, es bastante riesgoso. Entonces, pacientes que van a ser operados, próstata, cálculo, lo que fuera, necesitamos hacer un urocultivo en búsqueda de esta bacteriuria asintomática. En otros casos, el que ustedes quieran, pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, adultos mayores institucionalizados, portadores de nefrostomía, pues, portadores de sonda Foley, varones, lo que ustedes quieran, no está indicado la búsqueda de la bacteriuria asintomática. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan, doctor, mire, me hizo un examen de orina de control y vengo con una infección urinaria. No tienes una infección urinaria si no tienes disuria, si no tienes urgencia, poliaquiuria, hematuria, no tienes fiebre, náuseas, vómitos. Lo que tienes es una bacteriuria asintomática que no necesita tratamiento y es importante porque a veces tenemos escenarios como este, ¿no? Los pacientes llegan con bastantes colegas, no digo que ustedes vayan a ser urólogos, pero es importante que lo sepan. No exponer a los pacientes a antibióticos sin que lo requiera realmente porque tenemos mucha resistencia de los gérmenes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Miren todos los gérmenes resistentes frente a los que podemos usar en este caso, ¿no? Muy bien, tenemos rayos X de abdomen simple. ¿Qué es esto que se ve acá? Exacto, ¿cómo se describen en un rayos X de abdomen simple? Radiopatos, exacto. Son imágenes radiopacas, ¿verdad? ¿Qué examen es este? Ecografía. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Y esto redondito? ¿Tumor? Es el globito de la sonda. Es un paciente que le han hecho una ecografía con sonda. Creo que yo le hice, no me acuerdo. Esto que vemos acá es la próstata, miren. La sonda pasa por aquí, por la uretra, y aquí tenemos como un corazoncito, ¿no? Los lóbulos de la próstata. ¿Qué tenemos acá? Es una vejiga, y estas estructuras que ustedes ven acá, ¿cómo se podrían describir? Ecogénicas, perfecto. Y sobre todo generan sombra acústica posterior, ¿sí? Ese es diagnóstico de cálculos, en este caso en la vejiga. Acá tenemos otra vejiga con esta estructura, ¿no? Es un tumor en la vejiga. Y acá vemos que cuando le aplicamos el Doppler tenemos vasculatura, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Es un riñón echadito así. ¿Sí? Exacto, es un riñón dilatado. Esta es la corteza, ¿no? El parénquima, la médula, corteza renal, y todo esto son los cálices, pelvis renal, que está dilatado probablemente por una obstrucción que hay por ahí, ¿no? La ecografía es bastante útil. Recuerden que no emite radiación ionizante, es bastante segura para todos nosotros, sobre todo para gestantes y niños, ¿sí? Examen de primera línea para patología urológica en gestantes y niños. Muy bien, nuestra gran amiga la tomografía. Con la tomografía podemos identificar nosotros, con la tomografía sin contraste, estas estructuras que se describen como imágenes, lo vimos en la imagen del calculito ureteral. Exacto, imágenes hiperdensas, ¿verdad? En la tomografía sin contraste. Pero si nosotros queremos identificar patología tumoral, necesitamos colocarle contraste. No les he traído, creo que foto de tumores, pero bueno, se las debo. Tenemos otros exámenes, por ejemplo la resonancia magnética, que es bastante útil cuando tenemos pacientes alérgicos al contraste iodado para no hacerles una tomografía, y también es útil para la evaluación del riesgo de cáncer de próstata. En los últimos años se ha desarrollado bastante algo que se llama resonancia magnética multiparamétrica. En los casos en los que tenemos dudas sobre biopsiar a un paciente o tenemos
continuamente biopsias negativas en un paciente en el que tenemos alta sospecha de un cáncer de próstata, esta resonancia nos ayuda bastante. Tenemos también la gamografía. La gamografía es un estudio de función, ¿sí? La gamografía renal para evaluar la función de los riñones. Es diferente, por ejemplo, este cálculo, que lo detectemos nosotros ahorita y que el paciente esté probablemente con este mismo cálculo durante 10 años. Este cálculo obstructivo puede llegar a generar un deterioro de la función renal y la gamografía nos informa si es que ese riñón funciona o no funciona antes de proponer algún tipo de tratamiento quirúrgico a los pacientes. La gamografía también se puede hacer a nivel óseo para evaluar la función metabólica de los huesos en el contexto de un cáncer de próstata metastásico, ¿sí? Bien. Aquí les he traído algunos estudios invasivos. Tenemos la uretrocistoscopía, la van a ver ustedes durante su práctica, que consiste en ingresar con un cistoscopio a través de la uretra, llegamos a la vejiga y miramos la vejiga. Y acá a la derecha les tengo una ureteroscopía, que consiste en ingresar, llegamos a la vejiga, subimos a través del meato ureteral y llegamos hasta las cavidades renales. En este caso es una ureteroscopía flexible, ¿no? Ese es el urotelio de la mucosa de la vejiga, una mucosa normal con sus vasos sanguíneos. Estas estructuras que parecen como raíces de árbol se llaman trabéculas, que me sugieren hipertrofia del músculo detrusor, generalmente porque la vejiga, en su afán por vencer la obstrucción que tiene adelante por la próstata, genera una hipertrofia, ¿no? Y acá tenemos, no reproduce. Imagen de la vía colectora, pues, ¿no? Por dentro lo que hemos visto ya en esquemas. Bien, tenemos algunos otros estudios de imagen, por ejemplo la pielografía. La pielografía lo usamos nosotros para detectar, es esta la pielografía. Se ingresa a través de un cistoscopio, se ve el meato ureteral y se introduce un catéter. Ese catéter no se logra ver por acá, pero a través de ese catéter se coloca contraste y es lo que se ve aquí en la pielografía, la anatomía de la vía colectora. Nos sirve, por ejemplo, para estenosis de la unión ureteropiélica. Es uno de los síndromes más frecuentes en los niños de obstrucción. Nos sirve, por ejemplo, como paso previo para el abordaje de cálculos renales, la nefroitotomía percutánea. Tenemos también la uretrografía, que es colocar contraste en uretra y poder identificar, por ejemplo, estrecheces a nivel de la uretra, ¿no? Ahí lo pueden ver, esta uretra que debería ser toda ancha, aquí tenemos una pequeña estrechez, ¿no? La biopsia renal, que tiene algunas indicaciones. No todo tumor renal se tiene que biopsiar. Los tumores renales se identifican como malignos generalmente con hallazgos tomográficos y la indicación es la nefrectomía. No tenemos que biopsiar los riñones si es que tenemos algunos hallazgos tomográficos que me sugieren que es de estirpe maligna. La biopsia renal la utilizamos cuando tenemos duda diagnóstica, cuando por ejemplo el paciente ya tiene un tumor metastásico y no vamos nosotros a sacar ese riñón, pero vemos desde el punto de vista oncológico si puede recibir algún u otro tipo de quimioterapia, tenemos que sacar una muestra de riñón, ¿no? Mientras que la biopsia de próstata, que puede ser transrectal o transperineal, se utiliza para la confirmación del cáncer de próstata ante alteraciones del PSA y alteraciones en el tracto rectal. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Muy bien. Seguimos. Con esto acabamos. Hiperplasia benigna de próstata es una de las patologías más frecuentes. La próstata hay que recordar que está debajo de la vejiga en los varones, ¿no? Tiene una forma de nuez, tiene un surco medio por fuera, es importante tenerlo en cuenta durante el tracto rectal. El peso es aproximadamente de 20 gramos o 20 centímetros cúbicos, lo pueden ver reportado con ambas unidades. Se localiza, como les comentaba, debajo de la vejiga, detrás de la síntesis de pubis, delante del recto, eso nos permite que en el tracto rectal podamos identificarlo, y tiene obviamente relación con las vesículas seminales, ¿no? Y adentro con la uretra. Se encarga de la secreción de líquido prostático, que representa un 30% del volumen del semen. Se encarga de nutrir y proteger a los espermatozoides y a través de un pH alcalino neutraliza la acidez del pH vaginal, ¿no? Esta próstata es estimulada por la testosterona. Importante que conozcan las zonas de McNeil. Son zonas histopatológicas, ¿no? Diferencias en la patología, en la estructura histopatológica de varias partes de la glándula prostática, pero son básicamente estas, ¿no? La región
periuretral, la región central, la región zona de transición, perdón, la región fibromuscular y la zona periférica, ¿no? Aquí lo podemos ver mejor. Esta es la uretra, esto es la periuretral, la zona de transición, la zona central, la zona fibromuscular adelante y la zona periférica aquí que envuelve por la parte posterior. ¿Por qué es importante conocer estas zonas de McNeil? Primero porque la hiperplasia de próstata, que como su nombre lo dice, es un aumento del número de células, es a expensas de la zona de transición, ¿sí? Mientras que el cáncer de próstata, el 75% de los casos se origina en la zona periférica de esta glándula. Como les comentaba, es bastante frecuente, es muy difícil que nosotros podamos identificar una incidencia, pero hay algunos hechos. Por ejemplo, que alrededor del 50% de los varones experimentará en algún momento de su vida síntomas relativos a la hiperplasia. También que a los 60 años, un tercio de los varones experimentará síntomas de hiperplasia de próstata, y a los 85 años, el 90% de todos los varones vamos a tener cierto grado de crecimiento benigno de próstata. Este crecimiento de la próstata trae consigo algunos síntomas que se llaman síntomas del tracto urinario inferior. Hay síntomas, como conversamos en la fisiología de la micción, hay síntomas de llenado, ¿sí? Mientras la vejiga está relajada, hay síntomas de vaciamiento o síntomas obstructivos, y tenemos también algunos síntomas postmiccionales. Los síntomas de almacenamiento o llenado ya los vimos: aumento de frecuencia, que es la polaquiuria, la nicturia, la urgencia y la presencia de incontinencia urinaria, generalmente secundaria a esta urgencia. Tenemos síntomas obstructivos o de vaciamiento: un chorro débil, un chorro entrecortado, intermitente, un chorro en regadera, ¿no? Un retardo miccional y un goteo terminal, ¿ya? Tenemos algunos síntomas postmiccionales, como la sensación de vaciamiento incompleto, tenesmo, ¿no? Y la presencia de goteo postmiccional. Para nosotros evaluar la magnitud de estos síntomas en cada paciente tenemos diferentes scores. El que más utilizamos, el que deberíamos utilizar, porque en realidad en la consulta a veces no nos da tiempo, es el IPSS, ¿no? International Prostate Symptom Score. Este IPSS nos da un score, un puntaje que va de 0 puntos hasta 35 puntos. Y lo dividimos en leve, hasta 7, moderado, de 8 a 20, y más de 20, un IPSS severo. Y según esto nosotros le planteamos el tratamiento a los pacientes. Otros síntomas que pueden venir también con la hiperplasia benigna de próstata incluyen la hematuria recurrente. El aumento del número de células también trae consigo el aumento de la vascularidad. Entonces hay muchos más vasos sanguíneos que tienden a romperse y a generar este tipo de problemas, ¿no? Un paciente con una retención urinaria patológica producida por una obstrucción prostática tiene cistitis a repetición, ¿sí? Ya hablamos de que normalmente hay gérmenes presentes en la orina. Podemos tener pacientes que llegan porque no pueden orinar con un globo vesical y ya llegan con la sonda con nosotros, ¿no? O tenemos también pacientes con orquiepididimitis a repetición. En el examen físico, en estos pacientes tenemos que descartar la presencia de un globo vesical a través de la palpación abdominal. Tenemos que descartar la presencia de orquiepididimitis. Obviamente, si el paciente no nos comenta que tiene dolor en los genitales, no tenemos por qué nosotros palpar los genitales. Ten cuidado. Y el tacto rectal nos permite, sobre todo, descartar un mayor riesgo de cáncer de próstata con las características de aumento de consistencia, presencia de nódulos, y precisar pues el tamaño de la próstata, ¿no? Como conversamos también, el antígeno prostático específico es parte del tamizaje. Para hiperplasia benigna de próstata no hay un límite del valor del PSA. Hay próstatas, como dijimos, que el valor normal, entre comillas, es aproximadamente 20 gramos. Hay próstatas que llegan a 200, a 250 gramos. Es de esperar que el PSA también se eleve, proporcional al volumen de la próstata en estos pacientes, ¿no? Muy bien. El estudio que nosotros planteamos de inicio al paciente es la ecografía. Estas imágenes ya las conocen. Este es un paciente con cálculos en la vejiga. Este es un paciente con hidronefrosis. Entonces los pacientes pueden llegar en esta situación. Con la ecografía nos permite identificar cuál es el tamaño de la próstata, la presencia de cálculo, la presencia de hidronefrosis, y si tenemos una retención urinaria postmiccional elevada. Lo que se considera normal es del 15 al 20% de retención. En valor absoluto esto es aproximadamente 50 centímetros cúbicos. Si nos hacemos nosotros una ecografía con la vejiga llena, orinamos, regresamos a que se repita la ecografía, puede ser que haya cierta retención. Mientras se mantenga en este valor normal no pasa nada.
Pero si supera este 20%, ya podemos tener este tipo de consecuencias a mediano plazo. Entonces, hay que evitarlo, ¿no? Estos hallazgos nos hablan de progresión de enfermedad. Tenemos también otros estudios que le podemos ofrecer al paciente. Uretrocistoscopía, nuevamente ingresar con la camarita y ver el grado de obstrucción provocado por la próstata, la presencia de las trabéculas en el músculo detrusor. Tenemos la uroflujometría y la urodinamia. La flujometría es ver qué tanto volumen sale de orina por el tiempo, es el flujo, ¿no? Como un concepto físico. Mientras que la urodinamia es introducir al paciente, es un estudio invasivo, se introducen sondas al paciente para evaluar la función del músculo detrusor, ¿sí? Este es un equipo de urodinamia, aquí el paciente orina, así como se ve acá, pero con sondas en su interior, ¿no? Y todo va conectado a una computadora para evaluar presiones, flujos, volúmenes, capacidad vesical, el compliance vesical, ¿sí? El tratamiento de estos pacientes es multimodal. Generalmente comenzamos con medidas higiénico-dietéticas, pero tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Las medidas higiénico-dietéticas incluyen, sobre todo en síntomas irritativos, evitar tomar líquidos muy tarde. Si el paciente se levanta 3-4 veces por la madrugada, se acuesta a las 10 de la noche, pero hasta las 10 de la noche está tomando bebidas, está tomando incluso irritantes de la vejiga como café, té, chocolate, lo primero que tenemos que hacer es restringir este tipo de líquidos y de sustancias, ¿no? El alcohol, el cigarrillo, las gaseosas son irritantes de la vejiga y pueden empeorar los síntomas irritativos en estos pacientes. El tratamiento médico depende, ya vimos el IPSS, si es leve, moderado o severo, tenemos varias opciones terapéuticas. Por ejemplo, los pacientes podemos ofrecerles con hiperplasia benigna y síntomas leves, alfa-bloqueantes, ¿no? Tenemos tansulosina, tenemos terazocina y silodocina. ¿Cuál es la dosis? O sea, si es tansulosina es una cápsula, terazocina una cápsula, silodocina generalmente con 4 miligramos una vez al día, es más que suficiente. ¿En qué horario les damos los alfa-bloqueantes a los pacientes? Perfecto. El efecto adverso más importante de estos medicamentos es la hipotensión ortostática. Los adultos mayores se desmayan, se caen y pueden después problemas hasta legales, ¿no? Entonces siempre hay que recordarle, sobre todo a los adultos mayores, que esto lo tomen antes de acostarse. Doctor, sí, me lo he tomado antes de acostarse, me tomé 1 litro de agua para que pase bien el medicamento y sigo levantándome en la madrugada. Entonces hay que aclarar de que el consumo de líquidos se tiene que restringir y medicamentos, a veces son pacientes polimedicados, pero estos alfa-bloqueantes, como se toman de último, hay que tomarlo con poquita agua, ¿no? Un traguito, 2 traguitos suficiente. Bien, para síntomas leves también el tadalafilo, los inhibidores de fosfodiesterasa 5 han demostrado que ayudan tanto para la parte sexual como para los síntomas urinarios, ¿no? Podemos utilizarlos también en dosis de 5 miligramos diariamente. Si el paciente responde bien a la tansulosina, sobre todo los síntomas irritativos, perfecto. Pero si los síntomas irritativos persisten, podemos iniciar con el paciente anticolinérgicos. Tenemos oxibutinina, 5 miligramos, se utiliza 2 veces al día, y la solifenacina también, de 5 miligramos, lo utilizamos 1 vez al día. Si el paciente tiene glaucoma de ángulo cerrado, está contraindicado el uso de anticolinérgicos. Tenga mucho cuidado porque el paciente regresa completamente ciego. Hay que tener bastante precaución. Si el paciente tiene glaucoma pero tiene síntomas irritativos que no ceden con la tansulosina, en fin, con el bloqueante, le podemos ofrecer betamiméticos como el miraviglon, ¿no? 25 miligramos diarios o 50 podemos subir la dosis si no hay respuesta. Los anticolinérgicos, el efecto que buscamos nosotros con los pacientes va a demorar, ¿sí? El paciente, en la literatura nos dice que puede demorar hasta 12 semanas o 3 meses el efecto del medicamento. O sea, si el paciente está 1 semana tomándolo y regresa porque no tiene mayor beneficio, no ve mayor mejoría, díganle que tiene que tener bastante paciencia con esta medicina. Si tenemos, por otro lado, síntomas moderados o severos, podemos agregar también inhibidores de 5-alfa-reductasa. Dutasteride o finasteride, una diaria también, dutasteride 0,5, finasteride 5 miligramos, que estos medicamentos comienzan su acción a partir del 4º al 6º mes. Estos medicamentos se encargan de bloquear la hormona testosterona, la dihidrotestosterona en realidad, y al ser la testosterona el principal estímulo de la próstata, lo que genera es una reducción del volumen prostático, pero no es inmediato, ¿sí? Hay algunos medicamentos comerciales que viene tansulosina junto con dutasteride, ¿no? Hay probablemente 100 marcas diferentes, ¿no? Mientras que le proponemos el tratamiento quirúrgico no a todos los pacientes. Existen indicaciones para operar a los pacientes.
Primero, el paciente que llega con sonda, el paciente que está orinando de forma recurrente con sangre, el paciente que tiene infecciones en el testículo de forma recurrente, pacientes en los que falla el tratamiento médico, que llevan meses con la tamsulosina y no ven mayor mejoría, también podemos ofrecerles un procedimiento quirúrgico, ¿no? A nivel ecográfico tenemos también algunas indicaciones. Por ejemplo, la ecografía que vimos con la vejiga llena de cálculos, la tamsulosina no le va a hacer nada a esas piedras. Tenemos que proponer el manejo tanto de las piedras como del crecimiento prostático, que fue lo que ocasionó estos cálculos en vejiga, ¿no? Presencia de hidronefrosis o una retención urinaria patológica, más de 20%, también nos habla de progresión de enfermedad y de que eventualmente el paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico. ¿Qué opciones tenemos? Depende mucho del tamaño de la próstata. Les hablaba de próstatas de 250 o 300 centímetros cúbicos, en las que un tratamiento endoscópico probablemente no sería la mejor opción, sino más bien un tratamiento con cirugía abierta. Las próstatas que son de hasta 80 gramos pueden ser susceptibles de ser tratadas con una resección transuretral de la próstata, ¿sí? Esta resección transuretral de la próstata consiste en ingresar con un equipo llamado resectoscopio y poco a poco ir disminuyendo el volumen prostático de adentro hacia afuera, ¿sí? Esta resección tiene bastantes años, desde la década del 80, y se comenzó a utilizar energía monopolar. Para el uso de esta energía monopolar nosotros utilizamos sustancias para la irrigación que son de naturaleza hipotónica, ¿sí? Utilizamos agua destilada, ¿no? Algunas otras sustancias, glicina por ejemplo. ¿Y qué ocurre si es que tenemos una próstata muy grande? El tiempo de resección va a ser mayor a mayor volumen prostático. Y si nuevamente lo que hablábamos el lecho venoso, si está abierto y nosotros estamos con una sustancia de irrigación que es hiposmolar, que es hipotónica, vamos a ocasionar a nivel del medio interno del paciente también alguna alteración. Entonces hay que tener bastante precaución. Próstatas pequeñas, RTU monopolar. Con el desarrollo tecnológico llegó la RTU o resección transuretral bipolar. Este bipolar utilizamos cloruro de sodio, entonces es más amigable con el paciente, pero no hay que pasarnos porque también hay algunos problemas que se generan por mucho líquido que entra, ¿no?, al torrente sanguíneo. Mientras que si las próstatas son muy voluminosas, podemos utilizar procedimiento quirúrgico abierto que se llama prostatectomía simple o adenomectomía prostática, puede ser transvesical o puede ser suprapúbico, ¿no? Nosotros en el Hospital Almenara donde trabajo nos hemos formado haciendo la técnica transvesical, es la que hacemos de toda la vida, ¿no? En los últimos años se ha desarrollado bastante la cirugía láser de próstata. Hay diferentes tipos de láser. Lo que se está usando últimamente es la enucleación prostática con láser de Holmier, ¿sí? Esta enucleación tiene menor tiempo de recuperación, menor tiempo de uso de sonda postquirúrgico y un menor sangrado. Y afortunadamente no tenemos nosotros que dividir al paciente según el volumen de próstata. Cualquier tipo de próstata, chica, mediana o grande, puede ser susceptible de ser trabajada con la enucleación prostática con láser Holmier, ¿no? Bien, ¿preguntas? ¿Nada? Perfecto. Dime. Sobre la fitoterapia, he leído que algunas bibliografías se lo incluyen como tratamiento, otras no. La evidencia, acuérdense que hay que siempre manejarnos con evidencias, ¿no? Existen niveles de evidencia, hay varios niveles de evidencia. Lo que tiene mayor peso son las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, en estas revisiones sistemáticas se ha recogido que la fitoterapia lastimosamente no tiene más que un efecto placebo en el paciente. Entonces hay que tener bastante cuidado. Llegan muchos pacientes: doctor, estoy tomando achote, semilla de calabaza, cola de caballo, una serie de productos. No le va a hacer daño, o sea, tú puedes sugerirle al paciente que puede tomarlos si él lo considera, pero que no deje de tomar su pastilla, ¿no? Que no deje de tomar los medicamentos que sí tienen evidencia de que funcionan. O no deje de operarse, porque hay pacientes que se basan nada más en la fitoterapia y después llegan las consecuencias, ¿no? Gracias. ¿Bien? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Muchas gracias, muchachos.